Muy buenas noches a todos mis amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo video titulado El árbol de la vida familiar. En esta ocasión adelanté este live prometido para esta semana, ya que dentro de muy poco se celebra lo que es Yom Tov, las fiestas de Israel, y específicamente esta festividad que se aproxima, que es Yom Kippur, el día de la expiación, y que además tiene un trasfondo muy profundo y que en este año no vamos a compartir aún clases, ya que estamos enfocados en otras clases. Y como justo mañana tengo una clase que compartir online, en vivo, es por esta razón es que adelanto este video, este live, el cual voy a hablar del árbol de la vida familiar. Estos son misterios que quiero compartir y donde vamos a aprender la importancia de conectar nuestro árbol genealógico, además conectarlo con el árbol de la vida y qué es lo que sucede a nivel familiar. Es decir, vamos a utilizar elementos espirituales, que son muy complejos de explicar, con elementos familiares y cómo esto se relaciona con el mundo metafísico, con el mundo espiritual. Ahora, quiero iniciar con un concepto que se utiliza dentro de Cábala avanzada, que es muy complejo entender, porque cuando hablo del árbol de la vida, existe un árbol de la vida el cual contiene misterios y luego existen otros conceptos que son mucho más complejos de analizar y entender. El árbol de la vida, si bien aparece en la Biblia, aparece en la Torá, es un elemento que nos permite conocer cómo funciona el universo y cómo funciona nuestra alma. En otras palabras, esto se conoce como Sefirot o árbol de la vida, que son dimensiones dentro del alma y dimensiones que están en el mundo superior, lo cual nos revela información muy importante de cómo funciona y cómo está estructurado el universo y cómo está estructurada el alma. Ahora, esto se lo conoce como Sefirot, árbol de la vida. Hay muchas evidencias en el Antiguo Testamento, ya sea como en la Torá, revela un poco del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, y te comenta toda una historia que es bastante interesante. Luego existe otros episodios en el libro de Reyes donde se habla del árbol de la vida y todo el esquema que tiene interior. Ahora, para explicar un poco del árbol de la vida familiar, debo explicar un poco esto. Y no quiero profundizar más porque el tema no es árbol de la vida. Si bien es árbol de la vida familiar, pero en realidad es una conexión entre lo terrenal en la familia y cómo esto está conectado a nivel espiritual. ¿Ya? Así que existe un concepto el cual se llama Parsufim. Parsufim son entidades unificadas y colectivas que tienen la capacidad de interactuar. Es decir, que los Parsufim se conocen como los rostros de Dios. Es decir, que son mecanismos, son sistemas, son entidades que están muy conectadas unas con otras, lo cual interactúan con otras dimensiones y con otras realidades. Por ejemplo, existe el Parsufim o el Parsuf, el cual es en sí el árbol de la vida. ¿Ya? Por ejemplo, existe uno que se conoce como el Parsuf, el rostro de Dios, que está en Jogma. Es decir, que es un sistema que conecta con esta dimensión que está dentro del árbol de la vida, conocido como sabiduría. Es decir, es un rostro más de Dios. Pero ¿cómo es eso? Dios tiene distintos rostros. Lo que intento explicar es que Dios ha creado distintos sistemas que están interconectados con otras realidades espirituales y metafísicas. Esto es un poco difícil de explicar en sencillas palabras, porque estamos hablando de conceptos muy abstractos. Lo que yo puedo decir y enseñar en sencillas palabras que un parsuf, un parsufim, se conoce en español como rostros de Dios, o en sencillas palabras son entidades unificadas que trabajan en conjunto y que revelan ciertos prototipos, ciertos arquetipos y además ciertas evidencias de interconexión entre lo infinito y lo finito. Eso es en sencillas palabras. Pero no quiero quedarme más tiempo en esto porque quiero avanzar. Pero espero se haya entendido un poco esto. Los parsuf son elementos espirituales integrados de tal manera que pueden constituir una entidad íntegra. Y podríamos decir que el árbol de la vida claramente es un parsuf.
Ya es un rostro de Dios. No quiere decir que sean rostros de Dios como tal, sino que son entidades unificadas que interactúan unas con otras. Eso es simplemente. ¿Ya? Ahora, los parsuf o los parsufim están muy conectados a lo que son el árbol de la vida o las sefirot. Es decir, que el árbol de la vida tiene dimensiones, conocidos como sefirot, los cuales están conectados tradicionalmente como el árbol de la vida y que tienen revelaciones muy importantes. Por ejemplo, dentro del árbol de la vida nosotros vamos a tener Keter. Es decir, que es una dimensión dentro del árbol de la vida, porque estos son misterios que lo revela el pueblo judío, el cual es Keter, que es una de las dimensiones más elevadas. Aquí en mi dibujo lo va a poder ver un poco. Keter es en la dimensión más elevada del árbol de la vida, de esta dimensión. Luego está Jokma y luego está Binah. Y quiero hablar solamente en esta tríada. Quiero hablar de estas tres dimensiones, de Keter, Binah, Jokma y Binah, para luego comprender cómo el árbol de la vida está conectado con el árbol genealógico. Y por eso quiero hablar en breve de todo, porque esto amerita incluso cursos, clases avanzadas de todo esto para comprender cómo funciona. Entonces empecé de menos a más, ya comprendimos lo que era un parsufim, luego llegamos al árbol de la vida, que se conoce como las dimensiones conocidas como sefirot, lo cual está Keter, el que acabo de mencionar, Keter, Binah y Jokma. Keter es la dimensión que conecta con el mundo superior. Tenemos ahora Binah y Jokma, o sea, Jokma y Binah, que es el cerebro derecho, Binah el cerebro izquierdo. Y Keter es el canal entre el mundo finito y el mundo infinito. Entonces, teniendo esto claro, quiero avanzar cómo el árbol de la vida está conectado con el árbol genealógico. ¿Y qué influencia tiene esto en nuestra vida actual? Es decir, que estamos utilizando elementos abstractos, estamos utilizando elementos de la Biblia, de la Torá, de la Kabbalah, elementos del cristianismo, del judaísmo, y cómo esto lo llevamos al praxis, a la práctica en el día a día, que esto es fundamental esto es fundamental dentro de la Kabbalah, llevar a la práctica lo que estudiamos en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, llevarlo a la práctica bastante sencilla. Y ahora, teniendo estos elementos claros, quiero avanzar en explicar un poco que Keter quiere decir corona, que es la dimensión que acabo de mostrar. Keter, corona, la dimensión más elevada del árbol de la vida. Luego tenemos Jokma, que es el hemisferio derecho, ¿ya? Es el hemisferio derecho del cerebro. Y luego tenemos Binah, que es el cerebro izquierdo. Y por eso pusimos acá a este hombre, a esta persona dibujada, disculpe mi dibujo, pero es para explicar, de que el cerebro derecho está conectado con Jokma y el cerebro izquierdo está conectado con Binah. Binah significa inteligencia y Jokma quiere decir sabiduría. Eso en sencillas palabras. ¿Ya? Ahora, teniendo esto claro un poco, porque estamos explicando aspectos abstractos, difíciles de comprender, luego debemos aprender que existen niveles de cómo la conciencia humana interactúa con todo lo que nosotros somos en esta realidad física. Es decir, que tenemos esta persona, de cómo este individuo interactúa con las dimensiones del árbol de la vida y interactúa con estas dimensiones espirituales y cómo esto se lleva en el praxis, en el día a día. Y esto está conectado con otro aspecto de la psicología que tiene que ver con las dimensiones de la mente. Es decir, que la mente tiene distintos elementos. Por ejemplo, tenemos la supraconsciencia. La supraconsciencia está lo que es la intuición, lo que está el instinto, el propósito, la observación. En la supraconsciencia nosotros hallamos todo lo que es las capacidades extrasensoriales, ¿ya? Todo aquello que nos conecta con la espiritualidad. A veces presentimos algo, uno da una sensación particular. Esto está todo dentro de esta dimensión de la supraconsciencia. Es la capacidad intangible que tiene el ser humano cuando recibe cierta inspiración o cierto impulso. Y esto está netamente en la parte de la supraconsciencia.
Incluso la Cábala nos enseña un poco a entender cómo funcionan los sentidos extrasensoriales y las cualidades que tiene el alma. Esto es dentro de las dimensiones espirituales de lo que nos revela la Cábala. Ahora existe un psiquiatra y psicólogo que se llama Carl Jung, el cual se llama Carl Gustav Jung, revela 3 dimensiones de cómo funciona la mente. Es decir, que estas dimensiones, las voy a comentar, están, esperen un segundo, entonces hablamos de la supraconsciencia, hablamos de la mente consciente, este es el consciente donde están los pensamientos, el análisis, las decisiones, las respuestas, las metas, los planes. Luego está la mente subconsciente, que es las reacciones emocionales que nosotros tenemos, el sistema de creencias, la imaginación. Luego está la personalidad, las culturas, las memorias, la identidad y los hábitos. Esto está en la mente subconsciente, aquí. Y luego tenemos el inconsciente, que es las respuestas fisiológicas, instintivas, ciertos traumas que se han olvidado y ciertas memorias que nosotros guardamos en el inconsciente. Es decir, que hay muchos elementos de nuestra vida que nosotros, de repente cuando tenemos un recuerdo traumático, pasa ese recuerdo a experimentarlo porque tú sientes la emoción, el sentimiento, a tal punto de que algo inconsciente se vuelve a ser consciente. Es decir, que tú puedes recordar y luego como vivenciarlo en tu experiencia humana cuando recordaste algo que estaba en el inconsciente. Ahora, nosotros tenemos programaciones en todas estas dimensiones, es decir, que tenemos ciertos programas que ciertos sistemas no han implementado, sistemas religiosos, sistemas culturales, sistemas educacionales, sistemas familiares, que se han implementado en todas estas dimensiones, en el inconsciente, en el subconsciente, en el consciente y en el supraconsciente. Incluso el supraconsciente nunca se considera, porque es un elemento muy abstracto, es un elemento muy difícil de explicar, de comprender. Por esta razón, es que Carl Jung, gran personaje suizo, nos revela un poco de las dimensiones de la mente, este psiquiatra, psicólogo, y cómo ella interactúa con el ser humano. Y cómo ésta está presente en la mente. Y ahora, bien, todo esto que estamos hablando está muy conectado con este dibujo que acabo de mencionar y enseñar. Nosotros dijimos que el árbol de la vida, estas dimensiones que se llama Sefirá, están muy conectadas con Jogma, el cerebro derecho. Binah es el cerebro izquierdo. Es decir, que en Jogma tenemos la sabiduría, todo lo que es lo creativo, y en Binah tenemos todo lo intelectual. Incluso, a veces tenemos mucha Binah, mucha inteligencia, pero poca Jogma, poca creatividad. O sea, podemos tener la lógica para explicar las cosas, pero muchas veces no comprendemos cómo funciona el mundo metafísico para explicar lo que está en la lógica. Entonces, ¿cómo explicas algo que es abstracto con algo físico? Es muy difícil. Entonces, por eso necesitamos nosotros entender cómo funciona el mundo metafísico espiritual para comprender cómo estas dos están interconectadas, cómo la sabiduría está conectada con la inteligencia, cómo la parte creativa está aterrizada por la parte lógica matemática. En sencillas palabras, quiero crear algo, ¿cierto? Y cuando yo creo algo, no solamente está la parte creativa, sino cómo yo lo creo. Tengo el qué voy a crear, ahora cómo lo voy a crear. Binah es... o Jogma es qué voy a crear y Binah es cómo lo voy a hacer. Y eso es un punto muy clave. Ahora, entendiendo todos estos elementos, porque es mucha información, quiero que entendamos que muchos de los elementos que acabo de explicar están intrínsecamente conectados, profundamente conectados con nuestro árbol de la vida. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos en nuestras respuestas acá, en el inconsciente, que dijimos, que están las respuestas fisiológicas, algún gesto, por ejemplo, que tú puedes gesticular de una forma inconsciente, está acá. A lo mejor
algún modo, alguna forma de expresarse, algún tic, eso está reflejado en la parte inconsciente. ¿Y por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Porque resulta que dentro de los parsufim, o los que se conoce como rostros de Dios, en otras palabras, estos sistemas que están interconectados, nosotros tenemos un parsuf que es el árbol de la vida, pero luego hay otro parsuf que es un paralelo dentro de esta misma realidad, pero espiritual, que incluso esta dimensión de Jokma se le conoce como Padre o Abba. Eso es muy importante. Abba. Jokma se le conoce en el árbol de la vida como Abba, es decir, que lo que hablo yo de Abba o Padre es otro parsuf, otro parsufim, es otro elemento que se van interactuando en el mundo metafísico, en el mundo espiritual. Y luego tenemos Ima, que es madre, que también está conectado con el árbol de la vida, está conectado con los parsufim, estos sistemas que interactúan a nivel espiritual, y que además esto está conectado con el árbol de la vida y con nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Y aquí viene lo interesante. De que Abba, que es Jokma, está conectado con nosotros, aquí con nosotros, y Binah, que es Ima, madre, también está conectado con nosotros. Esto quiere decir que nosotros heredamos ciertas estructuras mentales de nuestros padres. Por eso habla de Abba, que quiere decir padre, y Ima, que quiere decir madre. Porque hay patrones que nosotros heredamos de nuestros padres y que sin darnos cuenta los repetimos. ¿Cómo están por ahí los que están aquí siguiéndome? Esto está interesante. ¿Por qué explico todo esto que pareciera enredado, pero se lo he explicado de una forma muy sencilla? Porque nosotros, así como esto está a nivel espiritual, que es el árbol de la vida, esto también está en nuestro árbol de la vida interior del alma. Es decir, que nosotros somos un árbol de la vida. Ahora, quiero explicar más esto. Contextos, evidencias, claramente. Existe un texto dentro de la Biblia tradicional, y que también el pueblo judío se considera ciertos escritos judíos, que habla de lo siguiente, para aterrizar toda esta información porque es mucha, es bastante. Existe una evidencia en Eclesiastés 1.4, porque aquí estamos hablando del aspecto espiritual, el aspecto místico de lo que estamos estudiando y viendo en esta clase. Dice lo siguiente, Eclesiastés 1.4, dice, se va una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. ¿Cómo esto? Se va una generación, viene otra generación, pero hay algo que permanece, que es la tierra. Esto quiere decir en otras palabras que lo que permanece en nuestra mente son en la tierra. En otras palabras, son los sistemas que se han creado y generado en el mundo inconsciente, subconsciente, consciente y supraconsciente, pero principalmente en estos tres. Y estos no han heredado, lo que está conectado con el árbol de la vida, no han heredado nuestros padres, es decir, Abba y Ima, padre y madre. No han heredado ciertos patrones mentales que nosotros incluso somos. Es decir, nosotros, en sencillas palabras, nosotros somos reflejo de nuestros padres. Tan simple como eso. Que es una de las palabras que usualmente se enseña. Es decir, que si una generación va, otra viene, pero hay algo que permanece, que son ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos elementos espirituales, ciertos elementos que están en relación a nuestro comportamiento emocional, que están en nuestro ser, en nuestro interior. Por ende, hemos heredado pensamientos, respuestas, metas, planes de nuestros padres, de nuestra madre. Nosotros somos el resultado de ellos. Hemos heredado, por ejemplo, un ejemplo en el tema consciente, nuestras metas es que a lo mejor tu padre o tu madre te dijo tienes que estudiar, sacar una profesión. Esa fue una meta consciente que nuestros padres trataron de introducir en nuestra mente para que nosotros lo aterricemos.
Esa es una meta, un plan que ellos nos establecieron de la mente consciente, es decir, en esta dimensión. Porque esto usted lo tiene que ver como la punta del iceberg. Es como, para que lo pueda entender gráficamente. A eso es lo que, por eso está esta dimensión acá, porque lo que vemos acá en realidad tiene un sinfín, por eso es la punta del iceberg, un sinfín de explicaciones de lo que pasa debajo del iceberg que está debajo del agua, de todo lo que nosotros no vemos. Es decir, somos lo que los demás ven de nosotros, pero hay cosas que la gente no ve que está en nuestro interior. Es decir, que está oculto, está escondido. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos reprogramar nuestra supraconsciente? Porque nuestra supraconsciente puede intervenir en todas estas dimensiones y hacer que nosotros trabajemos nuestro consciente en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente. Por eso es importante estudiar Cábala o estudiar espiritualidad, porque la Cábala nos va a ayudar a reprogramar todas estas dimensiones. Esto es un dato que lo doy como regalo. Entonces esto es como, en ciertas palabras, la punta del iceberg que vemos nosotros. Aquí disculpe mi dibujo. Y acá vemos un sinfín de todo lo que es el iceberg. Y aquí es donde está la mayoría de los problemas de cada uno de nosotros. Están en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente. Es decir, que la gente solamente ve lo que no somos en el mundo consciente. Pero existe un gran dilema acá, que es en el mundo inconsciente, subconsciente, que se presenta debajo del iceberg. Debajo del iceberg. Aquí está mi dibujo. Por lo tanto, en el inconsciente hemos heredado de nuestros padres ciertas respuestas fisiológicas, ciertos traumas olvidados, ciertos aspectos que por instinto nosotros replicamos de nuestros padres. Luego en la mente subconsciente tenemos los que nos parecemos a nuestros padres, la parte emocional. Tenemos nuestros sistemas de creencia, porque hay muchos sistemas de creencia que nuestros padres también nos han heredado. Puede ser un sistema de creencia relacionado al dinero, puede ser un sistema de creencia relacionado a la abundancia o al amor. Tenemos un sinfín de sistemas de creencia, incluso de religión o de credo, que nuestros padres nos traspasan. Luego tenemos aquí también en el aspecto subconsciente, que es la imaginación, ¿ya? Luego tenemos las creencias culturales, la personalidad, las memorias, la identidad y los hábitos. Es decir, cuando queremos cambiar los hábitos, lo queremos cambiar en lo que hacemos en el mundo subconsciente. Si queremos mejorar o potenciar nuestra personalidad, esto se da en el mundo subconsciente. Si queremos cambiar nuestro sistema de creencia, también se da en el mundo subconsciente. Pero para poder intervenir en todas estas dimensiones necesitamos nosotros de la sabiduría, de la supraconsciencia, que es el aspecto que está conectado con el alma, el cual nos permite intervenir en estos mundos inferiores. Es decir, que el conocimiento continuo de la Cábala, la expansión constante de conciencia, nos va a permitir a nosotros intervenir en estas dimensiones, en estas aquí, consciente, subconsciente e inconsciente, y poder sanar dichas situaciones. Poder sanar todo lo que se presenta en estos mundos. En este pequeño gráfico del iceberg. Ahora, amigo, amiga, ¿por qué digo esto? Porque nosotros somos el resultado de lo que fueron nuestros padres. Es decir, que somos lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos nos transmitieron. Eso es en sencillas palabras. Pero ahora el problema no es de ellos. Es decir, que así como nosotros tenemos un árbol de la vida, incluso hay un misterio dentro del árbol de la vida, y uno de estos misterios es que dentro de Jokmah, por ejemplo, hay otro árbol de la vida. Por lo tanto, si Abba, que es padre, o nuestro padre en el mundo físico, porque todo lo que nosotros vemos en el mundo físico es un paralelismo de cómo es el mundo espiritual, nuestro padre también tiene un árbol de la vida. Y nuestra madre también tiene un árbol de la vida. Abba y Ima también, los dos tienen un árbol de la vida. Y esto es muy interesante. Porque, ¿a qué quiero ir con esto? Es que nosotros somos el resultado de nuestros padres. Pero también ellos son el resultado de sus padres.
Por lo tanto, si usted se da cuenta, un árbol está conectado y tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene flores, tiene frutos. Es decir, que lo que dibujamos en el colegio de este árbol, que siempre lo hacemos así, no sé si lo puede hacer acá, un tipo de árbol así, un tipo de árbol bien bonito, disculpe mi árbol, en realidad sin darnos cuenta, nosotros también tenemos esta conexión del árbol genealógico, es decir, incluso con nuestros abuelos. Es decir, que incluso sin darnos cuenta hemos replicado patrones que están en el árbol de la vida de nuestros padres y que directamente nos lleva al árbol de la vida de nuestros padres y que luego esto nos lleva a nuestros abuelos. Esto quiere decir que si tu padre te enseñó bien o mal, como tú quieras creer de esto, porque en realidad todo tiene un propósito, en realidad ellos replicaron lo que sus padres le enseñaron, por lo tanto no es culpa de ellos. Es misión de nosotros, de los que enseñamos y los que estudiamos el mundo metafísico espiritual, entender cómo funciona esta realidad y de qué forma podemos trabajarlo en nuestra vida y de qué forma podemos entender cómo el árbol de la vida de ellos también ha sido atrofiado o en cierta manera intervenido. En sencillas palabras, somos el resultado de lo que son nuestros padres y nuestros padres son también el resultado de lo que son sus padres. Por eso el árbol de la vida es un sistema infinito de cómo se puede conectar el mundo metafísico con el mundo espiritual y físico. Es decir, que nuestros padres también, acá dentro de esta dimensión, de Abba e Ima, ellos también tienen su árbol de la vida. Y ellos son el resultado de lo que sus padres también le enseñaron y le dijeron que tenían que hacer. ¿Y por qué es importante estudiar Cábala? ¿Por qué es importante y por qué es lo que siempre comparto con mis familiares, amigos y conocidos? Porque la Cábala me va a permitir a entender cómo sanar mi árbol de la vida genealógico y cómo sanar mi árbol de la vida interior. Y cómo funcionan, comprender cómo funciona el mundo metafísico, el mundo espiritual, y cómo poder explicarlo en la realidad a todas las personas. Por lo tanto, lo que te enseñaron tus padres no es culpa de ellos. En realidad, ellos no están conscientes de que esta información la heredaron de sus padres. Por lo tanto, no es culpa tuya de que tus padres hayan sido estrictos o hayan sido de una forma quizás que tú no lo esperabas. En realidad ellos replicaron algo que sus padres le hicieron o no hicieron. Y ellos exactamente lo replicaron de una forma bastante sencilla. Ahora voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Si tú tienes una madre, por ejemplo, o un padre que cuando pequeño les faltó en el hogar. Por ejemplo, faltó comida. Un ejemplo muy sencillo. ¿Y qué va a hacer esta madre o este padre? Va a hacer que en tu casa, cuando ella luego te tenga a ti, ¿verdad? Va a hacer que en tu casa no falte jamás la comida y el pan. ¿Por qué? Porque va a replicar algo mal que él le hicieron y va a traer a tu mesa la comida, porque va a evitar tratar de cometer lo mismo, donde ella pasó necesidad. Pero resulta que lo que hizo tu madre o tu padre fue cambiar el switch de lo que se venía replicando. Porque a lo mejor tu madre o tu padre tenía un padre que a lo mejor luego este padre replicó el mismo sistema de ahí arriba. Es decir que, mis queridos amigos y amigas, el árbol de la vida es infinito. Y todo lo que nosotros venimos a hacer en esta realidad es netamente rectificar lo que ha pasado en nuestro árbol de la vida genealógico y todo lo que ha pasado a través de los ancestros, de aquellos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que incluso ni conocemos y que han venido replicando ciertos patrones de forma inagotable. Entonces, ¿por qué es importante estudiar Cábala? Porque la Cábala nos ayuda a reprogramarnos y a entender cómo funciona el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Nos ayuda a comprender cómo funciona la psicología. La Cábala contiene todos estos elementos de cómo sanar tu árbol de la vida interior, que está en el alma, porque recuerde que todos nosotros somos un árbol de la vida andante, caminante, pero también te ayuda a sanar el árbol de la vida de tu familia.
No solamente tienes que sanar tú, es decir, tú actualmente estás sanando, estás comprendiendo cómo funciona tu árbol de la vida para comprender qué es lo que viene de atrás de tu bisabuelo, tatarabuelo, tatara, y así hasta tus ancestros. Porque hay patrones que se han venido replicando. Por algo es que tú naces en esa familia, porque tú has venido a rectificar en dicha familia con el objetivo de cambiar ciertos patrones o ciertas líneas de tu árbol de la vida familiar. Creo que me estoy alargando bastante con esto. ¿Por qué es importante estudiar Cábala? ¿Por qué es importante estudiar el árbol de la vida? ¿Por qué es importante estudiar el árbol genealógico? Porque a través de este análisis profundo del árbol de la vida, el árbol genealógico, yo voy a poder comprender qué es lo que vine a hacer en este mundo, cuáles son los puntos que yo debo trabajar. Porque el árbol de la vida, que está incluso en nuestra alma, está conectado con absolutamente todo. Es decir, revela información de cómo nosotros somos, cuáles son nuestros dones, nuestras cualidades que nos destacan. Además, tenemos intrínsecamente conectado en nuestro árbol de la vida interior las dificultades, enfermedades, incluso dolores y miedos que venimos replicando del árbol de la vida genealógico de nuestros padres. Ahora, aquí hay algo un poco complejo y quiero aterrizarlo porque creo que me atrasé bastante con el tiempo. Pero, por ejemplo, si tu padre se llevó mal con sus hermanos, este es un ejemplo, y si actualmente tú no te llevas muy bien con tus hermanos, entonces sin darte cuenta estás replicando un patrón que el árbol de la vida de tu padre afectó en tu árbol de la vida. Entonces, es clave conocer cómo funciona el árbol genealógico, cómo funciona el árbol de la vida y el mundo espiritual, porque nos va a permitir diagnosticar y reconocer cuáles son los dones, cuáles son las dificultades, cuáles son las enfermedades, dolores, miedos, situaciones que han venido de nuestros antepasados y que impactan directamente en nuestro árbol de la vida, en nosotros mismos. Debes analizar por qué hay patrones que repetimos. Y eso es curioso eso. ¿Por qué hay patrones que repetimos o situaciones que se repiten? ¿Por qué en cierto momento estás estancado o no logras visualizar una salida? ¿O por qué, por ejemplo, siempre el ser humano ve las cosas con pesimismo, por ejemplo? O siempre está en angustia, en constante dolor, en constante enfermedad. Porque esos patrones tú los vienes repitiendo de tus padres. El tema es que no te has hecho consciente de que eso pasa a nivel espiritual. Por lo tanto, debemos hacernos conscientes de cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, las enfermedades, cuáles son las situaciones adversas que vivieron nuestros padres y que nosotros sin darnos cuenta luchamos con nuestro consciente. Y así también debemos identificar cuáles son las barreras que están presentes en el subconsciente y en el inconsciente. Por esta razón debemos considerar y entender cuál es nuestra formación de análisis, de pensamiento, cuáles son nuestras decisiones y respuestas que tenemos, las metas y los planes que están en el consciente y que a lo mejor y que claramente están conectados con nuestros padres, pero a lo mejor hay cosas que tú has hecho y que ellos no, y así viceversa. Luego, ¿cuáles son lo que debemos identificar en el mundo subconsciente? ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestras reacciones emocionales, nuestra imaginación? ¿De dónde viene esta personalidad? Porque recuerde que nuestros padres nos pulen y ahí que se genera lo que es nuestra personalidad. Entonces, ¿cuál? Debemos identificar qué es el aspecto negativo y positivo en cada una de estas dimensiones, en el inconsciente, subconsciente y inconsciente, y que ha afectado en nuestra vida. Luego tenemos el subconsciente. ¿Cuáles son las creencias que tenemos, que nuestros padres nos inculcaron desde pequeños? Las memorias, hábitos. ¿Cuál es esa identidad que está en el subconsciente? Hábitos que incluso son muy difíciles de mejorar o potenciar, porque claramente nunca nos enseñaron, nos hicieron conscientes de estas realidades a nivel psicológico. Y luego tenemos el inconsciente, que son todos los traumas, todas las respuestas fisiológicas que de forma involuntaria nosotros respondemos.
Y lo que debemos hacer es que a través de las herramientas, de las técnicas, del estudio de la Cábala, poder comprender cómo funcionan todas estas dimensiones y así sanar nuestro árbol de la vida interior. Ahora, ¿cómo está tu árbol de la vida? ¿Cómo está tu interior, tu corazón? Entonces el árbol de la vida es en realidad una fotografía, es una radiografía de cómo está tu alma, tu interior. Y no solamente esto se detiene ahí, sino cómo está el árbol de la vida familiar, el cual has estado inmerso por años. Hay una frase que me gusta, que es precisamente de Carl Jung, el cual habla algo muy interesante. Este psicólogo, psiquiatra, experto en estos temas, que tiene muchos libros muy buenos, donde habla lo siguiente, y lo voy a explicar gráficamente. Hasta que el inconsciente, dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente, este acá, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esto está extraordinario. Lo voy a leer de nuevo esta afirmación. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, lo que tú llamas destino, que es lo que, como la conclusión final de a dónde vas, en realidad es netamente un comportamiento que se da en tu alma, en tu interior. Es decir, que el destino nunca ha existido. En realidad son decisiones, son comportamientos, son acciones, emociones y un sinfín de elementos que actúan para cambiar la dirección de tu destino o para dirigir, en otras palabras, tu camino. El tema es que muchas veces no somos conscientes de nuestros traumas, de pequeños, familiares, que tuvimos en nuestra niñez y como no los sanamos, esto se queda usualmente acá. Es decir, las religiones jamás han operado en esto. Las religiones jamás han operado en el mundo inconsciente, subconsciente ni consciente. La psicología nos ha ayudado un poco con esto. Pero jamás se ha tratado los traumas, jamás se han tratado todos estos elementos que están intrínsecamente y que hemos olvidado, que están en el inconsciente. Jamás hemos tratado los que están en nuestras creencias, nuestra personalidad, nuestras memorias. Porque hay gente tan religiosa y que cuesta que llegue a la supraconciencia. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto llegar acá, a la supraconciencia, a este lugar? ¿Por qué? Porque tiene muchas barreras que están en el subconsciente que le impiden despegar y conectar con la supraconciencia. Y ahí hay misterios, porque encontramos mucha gente en la religión, la religiosidad, que te programan en el consciente y que además te programan de forma subconsciente e inconsciente. Hay programaciones que están, gente que está por años dentro de lo mismo, nunca logra acceder a la supraconciencia, al mundo espiritual. Entonces, mis queridos, voy a repasar esto hasta que el inconsciente no se haga consciente. El subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, porque son tus hábitos los que dirigen tu vida. Son es tu personalidad, son tu sistema de creencias, son tus emociones lo que van a dirigir tu vida. Porque hay gente que está tan predominada en el mundo subconsciente y se deja llevar por las emociones porque no ha entendido cómo funciona este mundo del subconsciente. Entonces, por eso la frase de Carl Jung es muy clave. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el árbol de la vida? Es el árbol de la vida y los misterios del árbol de la vida y el árbol genealógico, porque allí vamos a encontrar mucha información de lo que debemos reparar, de lo que debemos rectificar, de lo que está en el mundo consciente, subconsciente y consciente y que está en nosotros, que hemos heredado. Por ejemplo, incluso hay elementos fisiológicos que hemos heredado. Por ejemplo, hay elementos que están heredados del color de ojo de nuestros padres, ciertos rasgos de nuestros abuelos.
Todo lo hemos heredado. Lo que pasa es que nuestro árbol de la vida, nuestro árbol genealógico, está conectado con todos nuestros ancestros y todos los personajes y todos nuestros árboles de la vida interiores que están en nuestros padres y todos los que están dentro y todos los que están dentro. Es decir, que el árbol de la vida es infinito. Es infinito. Por lo tanto, lo que está en nuestros padres, replicaron nuestros padres, luego nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y así esto lo fueron replicando hasta el resultado de lo que somos hoy. Entonces, sí hay patrones, hay dolores, hay traumas, hay comportamientos, patrones de pensamientos que debemos comprender y hacerlo consciente. Por eso lo llamamos Kabbalah conciencia, porque queremos hacer consciente todas estas realidades espirituales, es decir, comprender cómo funcionan esto. Porque cuando conectamos el consciente con el subconsciente, logramos entender cómo funciona el mundo espiritual, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Entonces, mis queridos, es importante hacer estos nexos, porque de esta forma nos podemos liberar de ciertos bloqueos que tenemos, bloqueos generacionales, y tomar decisiones que cambien el destino de nuestra vida y hacernos conscientes de nuestro propósito. Incluso el árbol de la vida nos marca el camino de cuál es nuestro propósito en nuestra vida. Si hay cosas que nuestros padres no hicieron o que sí hicieron, el árbol de la vida también nos revela qué es lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, si tu padre quería emprender una gran empresa y tú no lo hiciste, ¿por qué no? Porque a lo mejor no te atreviste. A lo mejor tu padre tenía miedo para emprender o para montar una empresa. Este es un ejemplo. Y tú heredaste ese mismo miedo, por lo cual te cuesta emprender o lanzarte. Entonces, estos patrones se repiten de generación en generación. Por eso hemos leído un texto en Eclesiastés 1:4 que habla de esto. Lo voy a leer de nuevo porque esto está muy interesante. Dice, se va a una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. Es decir, que los patrones estructurales, familiares, quedan siempre. Estos patrones de pensamiento, los traumas, los dolores, los comportamientos quedan anclados en nuestra alma, en nuestro árbol de la vida interior y también en nuestro árbol genealógico. ¿Por qué es importante estudiar Cábala? Porque vamos a descubrir nuestro propósito. ¿Por qué es importante estudiar los secretos del cielo? ¿Por qué es importante estudiar los misterios del árbol de la vida? Porque vamos a entender cómo funciona el mundo espiritual y conectarlo con el mundo físico y cómo nosotros aprender a reprogramarnos. Primero debemos hacernos conscientes, es decir, debemos estudiar Cábala, debemos entender, analizar, poder llevar todo esto en el mundo mental, consciente, para luego tratar de conectar con el mundo supraconsciente y luego recién empezar a sanar el subconsciente y el inconsciente. Y entender cómo funcionan estas dimensiones. Y tenemos muchas herramientas. Tenemos herramientas. Por ejemplo, tenemos las meditaciones cabalísticas o las visualizaciones cabalísticas que están dirigidas, que nos permiten acceder a nuestra supraconsciencia y conectar con todo nuestro árbol de la vida, consciente, subconsciente e inconsciente. Tenemos en realidad un sinfín de herramientas, técnicas que nos puede ayudar a hacernos conscientes de estas realidades y cómo nosotros podemos trabajar nuestra vida interior, porque al descubrir y trabajar nuestra vida, nuestro árbol de la vida interior, nosotros vamos a poder descubrir nuestro propósito en esta vida. Es decir, si hay personas que aún no entienden cómo funciona el mundo espiritual o el mundo o cómo encontrar su propósito o cómo experimentar y vivir lo que es su plan en este mundo, es porque simplemente no ha entendido cómo funciona el mundo espiritual, simplemente no ha descubierto el árbol de la vida y que todo el mecanismo del árbol de la vida nos ayuda para comprender cómo funciona el mundo espiritual y cómo yo debo cumplir mi propósito en nuestra vida. Es decir, que ante los rasgos que tú ves negativos, en realidad tiene un propósito mayor. Hay algo que tú debes rectificar. Es decir, si por ejemplo tu abuelo replicó algo en tu papá y tu papá replicó algo en ti, está en ti en tomar el control y cambiar el destino, como hablábamos recién un poco, y cambiar la dirección del patrón que se venía repitiendo. Va en nosotros, es decir, que nosotros somos el árbol de la vida protagonista para poder sanar de aquí
a nuestra descendencia. Porque si no vamos a replicar el mismo patrón en nuestra descendencia, en nuestros hijos, y es lo que menos queremos. Entonces, mis queridos, es un pequeño video para explicar cómo funciona el árbol de la vida familiar, el árbol de la vida del alma y también cómo está conectado con nuestra familia. Así que espero que pronto podamos seguir. Por eso comparto y enseño Cábala, porque la Cábala nos conecta a la supraconciencia y cómo la supraconciencia puede conectar con todas estas dimensiones inferiores y cómo podemos intervenir y sanar nuestra alma. Incluso hay recuerdos que no podemos traer a refrescar a la memoria, pero a través de ciertas técnicas cabalísticas, a través de ciertas visualizaciones espirituales, nosotros podemos acceder y sanar nuestro árbol de la vida. Esa es nuestra misión en este mundo, sanar nuestro árbol de la vida interior, del alma, y también nuestro árbol de la vida genealógico, nuestro árbol de la vida familiar. Así que, mis queridos, creo que esto ha sido hasta aquí. Espero les haya gustado este video. Les invito a seguir aprendiendo con nosotros y no me canso y no me cansaré de enseñar Cábala porque es una herramienta para sanar. Eso es lo que necesitamos actualmente, sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón, sanar nuestra familia, sanar nuestro interior, sanar todo lo que nosotros somos. Es lo que nos ayuda la Cábala a sanar, a tratar con el alma, no con un esquema mental o exterior. Porque todas las religiones se basan en reprogramar algo mental exterior, sino programar algo interior, que eso es lo que necesitamos, una transformación del alma. Por eso enseñamos Cábala conciencia, porque queremos reprogramar y reencontrarnos con nosotros mismos en nuestra alma, en nuestro interior. Así que interesante y por eso lo que comenta nuestra amiga Paola Milán, muchas gracias también. Incluso hay un texto en la Biblia o la Torá que dice que si una generación se arrepiente, si una persona se arrepiente, ya las generaciones futuras no van a heredar lo que en la Biblia se menciona como maldiciones o bendiciones. En realidad está diciendo en otras palabras, si tú sanas tu árbol de la vida, no vas a heredar estos patrones a tus hijos, porque tú ya sanaste. Por lo tanto, lo demás y tu descendencia no va a tener impacto en todo esto. Así que muchas gracias, amigo, gracias por lo comentado. ¿Cómo comenzamos a tratar esto, amado, con todas las enseñanzas? Aprendiendo, estudiando, reprogramando el consciente para luego acceder a la supraconciencia. Eso es importante. En el consciente debemos analizar, debemos estudiar, debemos utilizar la inteligencia para luego entender cómo funciona el inconsciente, el subconsciente y el inconsciente. Y luego con esto nosotros ya nos vamos armando de herramientas para interactuar. Pero lo que nos ayuda bastante es conectar el consciente con la supraconciencia, y cuando utilizamos estos dos elementos a través de ciertas visualizaciones, a través de ciertas técnicas cabalísticas, nosotros podemos luego intervenir en todas estas dimensiones que nosotros nos vemos en nuestro interior. Por eso la Cábala nos ayuda incluso a tratar 100% con el alma, no con el envoltorio, no lo que aparentamos ser, sino directamente con el alma. Así que mis amigos, mis amigas, gracias por estar acá en medio de nosotros, se lo agradezco mucho. Síganos, muy pronto voy a compartir el video, síganos en Cábala Conciencia, tenemos nuestro canal de YouTube, voy a subir este video para que luego lo puedan estudiar y refrescar todo este contenido que hemos estado estudiando. Así que un abrazo, los quiero, nos estamos viendo en el próximo live y espero que este video le haya servido de mucha utilidad para un trabajo diario de reconocimiento de las distintas dimensiones del árbol de la vida. Así que un abrazo a todos, un abrazo de luz, como he escuchado por allí, que les vaya excelente en todos sus proyectos, emprendimientos, familias, hogares, y les deseo las más ricas bendiciones y que en todo les vaya súper. Así que nos vemos en el próximo live y gracias por estar en medio de nosotros. Un abrazo y bendiciones y nos vemos hasta el próximo live.